Bien, empezaremos. En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es Jorge Guillén Cáceres. Soy relacionista industrial público, abogado, con maestría en Ciencias Técnicas de Recursos Humanos y doctorado en Derecho. Me han pedido que reciba este curso que se llama Derecho Laboral, Legislación Laboral. ¿Ya? Quiero saber, ¿de dónde vienes tú? Soy egresado de Comunicación Social de la Católica. ¿Tu nombre? Diana. ¿El tuyo? Carlos. Claro, Diana. Dímela. Egresada igual de la carrera de Comunicación Social de la Católica. Patricio, soy arquitecto titulado. Ya está. ¿Por aquí? Yelma, titular en contabilidad. Contabilidad. Soy Mariela, licenciada en Relaciones Públicas. Relaciones públicas. Muy bien. Mi nombre es Elizabeth, soy licenciada en Trabajo Social. Trabajo social. Muy bien. Me parece muy interesante. Ninguno de ustedes es abogado y no son tampoco lo que es industrial. Pasa adelante. Bien. El curso está destinado para conocer los aspectos relacionados con el mundo del trabajo. ¿Ya? Y una de las cosas que tengo que tener presente es que el mundo del trabajo está relacionado con varios aspectos que son la gestión humana. Y uno de los aspectos que nosotros consideramos que es importante es sobre los derechos de los trabajadores. ¿Ya? Entonces vamos a empezar esta parte de la siguiente manera. Los principios del derecho del trabajo. Una idea de lo que son los principios, tendríamos que un poco fijarnos en lo que dice la doctrina. Más o menos les comento que hay normas y también hay otro tipo de aspectos como son, por ejemplo, doctrina y principios. Los principios, como dice aquí, son la forma como se internaliza en las normas algunos aspectos que se han venido manejando en el tiempo, ¿no? Y que cumplen funciones muy concretas. Américo Prat Rodríguez ya falleció y él señalaba, entre otras cosas, qué funciones cumplían los principios. Primero, que son líneas directrices que nos ayudan a informar las normas e inspiran soluciones y sirven para la diversa vida normativa. Quiere decir que tras de cada norma subyace un principio. ¿Ya? Tras de cada norma jurídica subyace un principio. Por ejemplo, contrato de trabajo. Hay un principio que se llama continuidad. Se supone que la gente contrata a las personas para que realicen un trabajo. Adelante, por favor. ¿Ya? No es para un solo momento, ¿no? Sino para varios momentos, ¿no? Es el principio de continuidad. Entonces, estos principios nos ayudan en todo el desarrollo de lo que significa la relación laboral. ¿Para qué? La producción de normas. ¿Quién produce las normas? Es una pregunta que nos hacemos. Nosotros decimos esencialmente hay un órgano que se llama el Congreso, ¿no? Que ahora está disuelto por segunda vez, en lo que tenga memoria, por lo menos han disuelto dos congresos. ¿Cierto, señorita? ¿Cómo se llama usted? Usted viene de... ¿Qué ha hecho usted antes de venir aquí? ¿Usted es estudiante? ¿Usted es profesional? Sí, soy bachiller de administración. Administración. Muy bien. Yo les pregunto eso porque quiero saber con quién estoy conversando, ¿no? Yo sé que encuentro con abogados, con colegas de otra profesión, entonces más o menos tengo una idea, ¿no? Entonces, cuando se producen las normas están inspiradas en principios. ¿Ya? Por ejemplo, el principio que habla sobre la relación laboral. Dos partes se juntan para hacer un contrato. Entonces, en la norma que señala, por ejemplo, el artículo 4 del Decreto Supremo 027, dice que en toda relación laboral existe tres elementos esenciales: remuneración, subordinación y prestación de servicio. Entonces, en esa norma ya hay principios, ¿cierto? Entonces nos ayuda a tener ese tipo de producción en la norma. Es decir, nos ayuda a entender que en la norma existen ya esas líneas directrices. Por otro aspecto está la interpretación. La verdad que la interpretación es un aspecto muy interesante, porque en la interpretación significa generalmente
la hacen los jueces, ¿no? Tienes una norma y de repente dices, un momentito, yo creo que el sentido de esta norma es este. De repente yo como abogado digo, pues no, el sentido no es otro. ¿Y por qué? Porque definitivamente la interpretación tiene muchos aspectos. Hay una interpretación que nosotros llamamos la interpretación sociológica, histórica, la rango de leyes, la interpretación hermenéutica, y la última que es la interpretación auténtica. Entonces, en la interpretación de las normas, los jueces también ven los principios. ¿Sí? Entonces, sí, muy bien. Cuando tenemos alguna dificultad sobre el sentido de la norma, vamos a ver cómo lo interpretamos. Generalmente, la interpretación en las relaciones laborales se está a favor del trabajador, cuando buscamos de pronto interpretaciones diversas sobre el sentido de la norma. ¿Ya? ¿Para qué más? Para su aplicación. Por ejemplo, decimos aquí que vamos a resolver un conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de intereses? Una persona dice A, otra persona dice B. Tenemos dos posiciones, ¿no? Una posición del trabajador, otra del trabajador. Y ante esas situaciones que son distintas, surge una controversia, que nosotros le llamamos conflicto de intereses, ¿no? Entonces, ese conflicto de intereses nos puede ayudar a resolver bajo los principios. Por ejemplo, es un principio de valor que se llama el principio de privacidad de la realidad, que los hechos valen más que los documentos. Entonces, cuando aplicamos el principio, el juez, al aplicar el principio de privacidad de la realidad, significa que está resolviendo ese conflicto de intereses. ¿Cómo? No basándose en los documentos, sino en los hechos. ¿Ya? Esa es la manera como, por ejemplo, aplicamos un principio, o sea, o nos ayuda a resolver un conflicto de intereses o la aplicación de un principio. Para sustituir, ¿no? Cuando hablamos de sustitución de normas, obviamente tenemos que hablar los aspectos de integración jurídica. ¿Qué significa la integración jurídica? Bueno, es que todo está normado, las normas son abstractas, no tienen nombre propio. Son los hechos que alimentan a los aspectos normativos. Y entonces hay lugares en que no hay norma que regule. Y eso se llama un vacío de la norma. Y cuando hay un vacío, hay que resolver ese conflicto. Obviamente el sistema jurídico está enlazado de tal manera que cuando no hay una norma aquí, vamos a buscar a otra norma para poder resolver ese conflicto. ¿Ya? Eso se llama los métodos de integración jurídica. Y ahí también aplicamos los principios. ¿Ya? Por ejemplo, y hablando de una norma procesal, hay una norma procesal que en proceso laboral te dice, ¿sabes qué? Los medios probatorios los alcanza entre las partes o el trabajador. Pero no te habla específicamente cuál es la característica de esa norma, o por ejemplo de ese medio probatorio. Y entonces tú tienes que buscar en otro ordenamiento la aplicación de eso. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el Código Procesal Civil para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, tenemos que decir, por ejemplo, en lo que se llama el principio de privacidad de realidad, como ustedes ven ahí, hay una situación en la que es real y otra no. Y entonces, ¿qué es lo que importa? La realidad, ¿no? Y eso desnaturaliza una acción contractual, porque hay una apariencia y hay una realidad. Ejemplo, me voy a quitar el saldo, entonces usted estoy sufriendo mucha calor. ¿Sí? ¿Ustedes no sienten calor? Sí. Parece que en otra ciudad. Bueno, para entenderlo mejor, vamos a entender como un ejemplo. ¿Ya? Sucede que una señorita es contratada por una empresa. Y a esta empresa le dice, muy bien, llega a fin de mes, te vamos a pagar. Pero tráeme tu recibo de honorarios, si no, no te pago. Todos saben lo que es un recibo de honorarios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, me traes un recibo de honorarios, yo no te pago.
La señorita trae sus recibos horarios y le pagaba. Pero después nos dice, hay tres elementos que van a demostrar que existe una relación laboral: prestación personal, subordinación y remuneración. ¿A la señorita le daban órdenes? Sí. ¿A alguien le pagaba? Sí. ¿Tenía un horario de trabajo? Sí. ¿Y el recibo de horario para qué es? Para una locación de servicios, no para una relación laboral. ¿Qué debía darle? Una boleta de pago. Pero no le dio. Y entonces, en el derecho civil dice, bueno, el principio onus probandis, que significa que quien alega un hecho debe probar. Entonces, si no tienes boleta, no eres trabajador. En el derecho laboral no es así. Entre los hechos y los documentos, por más que presente un recibo de horarios, hay una relación laboral. En consecuencia, la aplicación de este principio de recibibilidad va a demostrar que ella era una trabajadora. ¿Ya? Y por lo tanto, ese contrato se va a desnaturalizar, si es un contrato civil, ¿no? Bueno, la simulación de cosas es un acto aparente, ¿no? También, en realidad, la simulación genera un aspecto distinto, la realidad es otra cosa, y seguimos con esta aplicación sí, ¿no? La aplicación del principio de irreversibilidad de derechos. Un ejemplo claro de ello, me acuerdo bien, teníamos un cliente que tenía un pequeño fondo, no sé, un fondo, tenía, como se llama, animalitos, tenía su pequeña chacrita, y entonces este señor, inclusive lo hizo su compadre, al que nosotros le llamamos caballo, ¿no? Aquella persona que se encarga de cuidar, ¿no?, a los animales. Y le había hecho un documento donde le decía que le pagaba todo lo que le debía, y que en ese documento decía que si es que él reclamaba algo, ya no lo podía hacer, porque debe firmar ese documento. ¿Qué profesión tiene usted, señor? Recursos humanos. Recursos humanos. ¿De dónde? En Venezuela. Qué bueno. ¿Qué señorita? ¿Profesión? Sí. Psicóloga. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente después lo demandó. Lo demandó por cobro de su beneficio social. Lo demandó por pago de remuneraciones, vacaciones, CTS. Y en esa circunstancia acontece que me trae el documento. No, pues es posible que me haya demandado de esa manera. Pues aquí tengo un documento que dice que él ya se le ha pagado todo y renuncia a cualquier cosa. Entonces le digo, no es así. En el derecho laboral hay un principio que se llama la irrenunciabilidad de derechos, que por más que tú digas yo renuncio, no te lo van a aceptar. Y claro, me dirán ustedes, ¿de dónde viene ese principio? Como hemos dicho, los principios vienen, son líneas directrices, ¿no? Son aspectos que van así fundamentando. ¿Cuál sería en todo caso la razón, la justificación por qué no puede valer esa renuncia? No sé, tenemos que pensar. Si en el derecho civil puedo regalar, puedo donar, puedo hacer, ¿por qué no en el derecho laboral? Porque es el principio de renunciar de derechos. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en Venezuela nosotros tenemos algo que se llama la pirámide de las normas, ¿no? Por encima está la Constitución, ya después de allí comienzan todo lo que son los reglamentos, o todas las leyes, después los reglamentos, después cualquier otro tipo de proclama que haya hecho el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para efectos de acá del Perú, ¿cuál sería la normativa más imperante? ¿Igual sería una constitución, después las leyes, después los reglamentos, así? Sí, no, claro, efectivamente lo que usted refiere es a la pirámide de Kelsen. Ya. Kelsen, por si acaso, es un tratadista alemán
del positivismo jurídico, y él idea una estructura, cómo debe ordenarse las normas, ¿no? Entonces dice, la norma más importante es la Constitución. Luego tenemos las leyes, luego tenemos los reglamentos, y luego eso vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, es una estructura normativa, ¿sí? Y precisamente en la Constitución está el principio de igualdad de derechos. Pero yo quería ir a la justificación. ¿Cuál creen ustedes que es la justificación? La justificación está en que el legislador tiene más poder que el trabajador. Y en consecuencia no puede obligar a renunciar, de hecho. Y entonces, constitucionalmente se ha dicho, un momentito, y ahí aplican los principios, no vas a renunciar. Y si tú renuncias, la Constitución te protege. Esa es la razón. Porque hay una debilidad por parte del trabajador frente al empleador. ¿Y el empleador qué tiene? Poder económico. Sí. Principio, me imagino que en igualdad de derechos y deberes que deberían tener todos, ¿no? No, claro, no debería ser que entre los que son iguales, ¿no? Deberían ser iguales. Pero el trabajador y el empleador son iguales. Digamos que no. Porque el empleador tiene poder. Y de hecho, digamos, cuando está, digamos, hay una relación laboral, está la subordinación, se nota claramente que es da las órdenes al trabajador, ¿no? Entonces, por eso es que se ha considerado que este principio de exclusividad de derechos no procede. ¿Cómo terminó el caso? Bueno, fuimos al proceso judicial, y en el proceso judicial el juez pues estableció que no procedía la renuncia de derecho. Pero también fue justo el juez porque dijo, bueno, entonces hay un de pago de un dinero que se ha hecho. Tampoco puede haber, y ahí viene, digamos, otro principio que se llama abuso de derechos. Entonces, vamos a considerar como parte. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con este principio de exclusión de derechos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué significa una norma imperativa? Normalmente las normas tienen varios aspectos, hay unas que declaran, otras que obligan. Entonces una norma imperativa es aquella que expone que es necesaria. Y hay límites. Por ejemplo, a lo que significa la renunciabilidad. Aquí, ustedes saben que en el Perú tenemos las vacaciones. Y las vacaciones está regulada por el artículo 713 del sector privado y son 30 días de descanso por 12 días. Pero ¿qué acontece? Tácitamente uno puede renunciar hasta 15 días. Yo digo, descanso físico 15 y 15 ya, te lo doy. No es que se lo regalen, sino que el descanso físico y luego se paga también este pago. Pero ahí digo, la norma imperativa va hasta 15, menos de 15, ¿no? ¿Entiendes? Entonces tú tienes que descansar por lo menos 15 días. Y vamos a ver que hay una consecuencia si es que no haces eso con la mitad. ¿Ya? En el momento que veamos las vacaciones, vamos a ver esa. ¿Las consecuencias para el trabajador o para la empresa? Es para la empresa. Porque yo tengo una tía, ¿verdad? Como que ya nombrada en una empresa como que 23 años más o menos. Y como que 15 años consecutivos no ha pedido vacaciones, ni le han dado vacaciones, porque ella no quiere, ella ama su trabajo, así. Pero no es aquí, ¿qué más quiere la empresa que no pide vacaciones, no? Pero 15 años no le dan vacaciones. De los 23 trabajo. Bueno, vas a decir a tu tía que. Es consecuencia, o sea, ella podría hacer problemas a la empresa. Pero por supuesto, tu tía va a tener mucha plata. Ahora sí, pero es que a ella no le gusta trabajar, es que a ella le encanta trabajar, es fácil trabajar. Justamente es esto que estamos hablando del límite entre lo que significa renunciar a un derecho y lo que receta y lo que receta. Pues, si tu tía en un momento necesita dinero, ahí dice que es importante que lo pueda recuperar. ¿Ya? Este principio indubio pro operario. El principio indubio pro operario en un tiempo está asociado al principio indubio pro reo. No sé qué otro principio más que había de preguntar. ¿Pero qué significa indubio?
en caso de duda. ¿Ya? Entonces, en el derecho laboral en algún momento decían en caso de duda se está a favor del trabajador. Pero eso se ha restringido. Ahora solamente es en el sentido de una norma. Entonces, como nosotros hemos señalado, hay varias interpretaciones de las normas, ¿no? Los jueces interpretan. Pero le dice, un momentito, si tienes duda sobre el sentido de interpretación de una norma, entonces apóyate en aquella que va a favorecer al trabajo. ¿Ya? Entonces, es precisamente lo que va a decir, obviamente aquí tengo duda, una duda razonable, pero ante esta duda prefiero al trabajo. Puedo repetir, por lo mismo que el carácter de hecho trabajo intuitivo es protector. ¿De quién? De la parte más débil. ¿De quién? El trabajo. Bien. Hay el principio de la condición más beneficiosa y la norma más favorable. La condición más beneficiosa implica definitivamente una cosa, digamos, ya es el plano pragmático, ¿no? ¿Qué es lo que en este momento es mejor para el trabajador? Ya no solamente en interpretación, sino de repente tienes dos opciones. Entonces, podemos decir que esto le va a favorecer más al trabajador. No es que esté en contra de la empresa, sino que lo puede favorecer, es más útil, en la condición más beneficiosa. En cambio, el principio de la norma más favorable implica que cuando tenemos dos normas que regulan un mismo hecho, entonces tú dices, ¿cuál de las normas aplica? La que más favorece el trabajo. ¿Ya? Tenemos un ejemplo en lo que significa la norma que regula las gratificaciones. Estamos hablando del sector privado. Las gratificaciones se te debe dar completa si tú laboras 6 meses, de enero a julio, y si te paga en julio, con fiestas patrias, y de julio a diciembre, con Navidad. ¿Ya? Entonces, la norma dice que se debe dar por meses completos. Y sin embargo, el reglamento dice por días también. Acá, tú eres de contabilidad, ¿verdad? Coméntenos algo sobre esto. Es lo mismo que usted dice, ¿no? Que, o sea, la norma para pagar las gratificaciones es por mes completo. Y ahora, para que, digamos, el trabajador no se perjudique o no, la empresa no tenga problemas con el trabajador, es que a veces los contadores optan en pagar los días más, ¿no? Si son 15, 10 días, eso ya depende de la empresa y depende del contador que le quiera pagar al trabajador. O sea, beneficiando al trabajador paga los días, pero así por norma le corresponde el mes completo. O sea, si laboró más días, no se le puede pagar, pero ya depende del contador o de la empresa que se le pague los días, ¿no? Lógico, o sea, lo que pasa es que, diremos en stricto sensu, o sea, en caso concreto, tendríamos que señalar que solamente se debería pagar por meses y no los días. Porque ahí aplicamos no el principio de la norma más favorable. El principio de la norma más favorable se aplica cuando tienes dos normas del mismo rango, decía yo, son dos leyes, entre leyes, entonces ahí cuál aplicamos. Pero la ley dice una cosa y su reglamento dice otra. Entonces el reglamento dice, va a reglamentar la ley, pero sin transgredirla ni desautorizarla. Por lo tanto, lo que debe aplicarse es la ley y no el reglamento. Y si hemos visto varios casos con algunos contadores con los cuales he trabajado, haciendo gratificaciones, decir, ¿por qué pagas eso? No, porque bueno, es incorrido, no es eso. Las sentencias de la Corte Superior, la Corte Suprema señalan completamente que es por meses. ¿Bien? ¿Está bien? Por favor, si hay alguna pregunta, háganmela, porque de repente no están comprendiendo bien. Una pregunta. Bueno, ahorita ya que estamos hablando de gratificaciones, de los beneficios que un trabajador tiene, porque con nosotros ustedes, si
trabajador abandona el trabajo y por abandono del trabajo él ya no retoma la empresa. Y obviamente su sueldo queda pendiente y su liquidación, se genera su liquidación también. Y él, por temor o porque de repente fue un faltoso, nunca, ya no retoma la empresa a cobrar. Y apenas él abandonó el trabajo, ya pues se le dio su baja, ¿no? El asunato para que ya no tenga derecho a laborar. ¿Qué sucede si, digamos, su liquidación y sus sueldos, lo último fue en el mes de mayo o en el mes de junio, y ya estamos por finalizar el año y el trabajador no va a la empresa a cobrar? No hay forma de comunicarnos con él, o sea, no hay nada. Entonces, ya estamos cerrando un año, puede pasar su liquidación pendiente así con el cheque, o yo lo tengo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tal si el trabajador viene el próximo año a cobrar? ¿Tengo que mantener el cheque con su liquidación o puedo anular ese cheque y generar al otro año un nuevo cheque por su liquidación? ¿Qué sería lo más recomendable en este caso? ¿Es decir usted? ¿No? Claro que eso lo vamos a resolver más adelante, pero no importa, ya nos cambió la pregunta. No lo entendí. ¿Sí? ¿Usted sí? Sí. Hasta el momento no se presenta, pero si después el trabajador le da la gana de venir el otro año a reclamar su liquidación, ¿ella debería anularlo o conservarlo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Nada? ¿Tampoco? ¿Tienen una idea? No. ¿Tu niño? ¿Tienes alguna idea? Sí. Es un mundo. Ese es el mundo que más me gusta. En el mundo tiene el aspecto lúdico. ¿Quién es psicólogo? ¿Sí? Usted, el mundo lúdico, el mundo de entretenimiento. Más bonito que tenemos nosotros. Bien. Bueno, una explicación para todos. Voy a repetir, la relación laboral establece derechos y obligaciones entre trabajador y empleador. Tiene las obligaciones del empleador en pagarle sus remuneraciones y beneficios sociales. ¿Qué acontece en ese caso? Bueno, más o menos de la forma como resolvimos en una empresa que habían hecho una represa interna, el contador me indica lo siguiente, ¿no? ¿Sabes qué? Se ha solucionado el pliego de reclamos de construcción civil, eso demora un año, ¿no? Un poco más de tiempo, ¿no? Y han decidido que tienen que aumentarle las remuneraciones. ¿Ya? Todo está bien hasta ahí, pero los de construcción civil son trabajadores que no tienen estabilidad, dura lo que dura la obra. Y entonces ya se terminó la represa hace 6 meses y los trabajadores se fueron, cobraron su liquidación, pero había un reintegro en medio porque ese pliego de reclamos había resuelto estos temas laborales. Entonces el contador me llama, ¿no? Dice, ¿qué hago? Como paso a lo desaparezco, ¿cómo vas a desaparecer? Le digo, son los beneficios sociales de los trabajadores. Y entonces, además, tampoco te lo puedes quedar, ¿no? Porque esos beneficios sociales generan intereses. En consecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un proceso no contencioso. Tú le mandas una carta notarial a la dirección que te dio, no hay forma de comunicarse contigo, y entonces tú vas a ir al juzgado. Es decir, señor juez, aquí tengo la liquidación del señor. He agotado todos los medios para poder, solucionar el problema del señor, y tengo un dinero aquí. Solicito que me autorice, que lo voy a depositar en el Banco de la Nación. Y lo consignas, hay un proceso de consignación en el Banco de la Nación. Tengo que abrir una cuenta en el trabajador. Nombre de y lo deposito ese. ¿Verdad? Y hay que tener cuidado porque a veces viene la zona fil, viene te molesta y te pide como una. Eso es lo que veo. Pero, profe, este es un caso muy formal, o sea, una empresa muy normal, ¿no? Porque si yo trabajador estoy renunciando y yo mismo no estoy yendo a cobrar porque no quiero, y si usted como dueño no va a buscar, ¿no? Con el dinero, si yo no voy porque no necesito, no quiero. Sí, pero te he dicho que es hay un formal, principio es de formal. irrenunciabilidad. Claro que funciona de repente otro aspecto de los principios que se llama la prescripción. O sea, cuando uno no quiere algo, la prescripción laboral son 4 años, de que tú tendrías que depositarlo. ¿Qué tal si el último día del papel se presenta y quiero dinero? No, tú no me diste 3 años, ya llevo dispuesto, quiero mi dinero. Te demanda y me hacen con intereses. Y yo no sé qué los intereses. El de recursos humanos va a tener que poner su plata para su casa. Sí. Profesor, y si
fue a la cárcel. O sea, hubo un proceso de repente y fue por un asunto de la empresa. No. No, bueno, de todas maneras usted consigue. Pero ¿cómo cobra su CTS? Si él se encuentra requerido. La CTS es un asunto que está en el banco. Ah, sí, pero. Ya, usted cuando salga de prisión, pues se tendría su liberación de CTS. De repente manda un apoderado, una familia, ya, y usted con ese poder que sea, digamos, bien estructurado, digamos, hecho ante un notario, con la debida formalidad, recién usted podría, digamos, darle su carta de liberación para cobrar ese CTS. ¿Ya? Muy bien. Tenemos el principio de inmediatez y discrecionalidad. Estos son principios muy interesantes, ¿no? Y me hace recordar un poco lo que decía su compañera. Tal vez de repente con un caso me explicaba mucho mejor, ¿cierto? Sucede que un cliente mío, o sea, una empresa, que presta servicios en una entidad, o sea, lo que se llama la intermediación laboral, o sea, una empresa que presta servicios en otra empresa, y esa empresa se llama empresa usuaria. La empresa usuaria y la empresa de servicios. ¿Sí? Entonces, en la empresa usuaria había bienes, y esta empresa de servicios se ayudaba a cautelar esos bienes. Pero resulta que en la usuaria se pierden cosas. Hay un contrato civil entre las empresas donde dice de que esta empresa se responsabiliza por los bienes. Y hay un contrato laboral entre esta empresa y su trabajador que está destacado. ¿Ya? Entonces, se pierden estos bienes, tiene un valor y de pronto la empresa de servicios le manda una carta notarial de preaviso para que establezca la relación sobre la situación de este y además le impute y le dice, sabe que usted más de 4 días que no viene a trabajar, entonces tiene que hacer su descargo. Se llama la parte del preaviso de despido. El señor no aparece, desaparece totalmente, y entonces el gerente de la empresa dice, bueno, se ha ido, pero acá tenemos sus beneficios sociales, más o menos es tas con tas. Sería el razonamiento. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿no? O sea, digamos, acá tenemos, me debe, yo le tengo una deuda y compensar, así toda la instrucción, más o menos así, pero el derecho laboral no es así. Al año se aparece el señor y dice, ¿sabe qué? Una demanda de cobro de derechos sociales. ¿Por qué? Porque él se había ido, es cierto, pero no había terminado de despedir. O sea, hubo preaviso, pero no hubo despido. Y además, si había, digamos, alguna situación que aclarar, pudieron haber retenido sus beneficios sociales en la acción judicial. No lo hicieron y entonces el señor, supuestamente, que sustrajo los bienes, luego viene y cobró sus beneficios. Entonces, ¿por qué? Porque no supo aplicar el principio de inmediatez. Que conocido un hecho, entonces tú tienes que aplicar la sanción correspondiente. Si tú no la aplicas inmediatamente, le estás perdonando. Y luego ya no puedes invocar eso, porque el gerente me dijo, oye, ¿sabes qué? Tenemos que decirle que se han perdido los bienes, que los han robado, que no, muy tarde en nuestro caso, ¿no? Principio de inmediatez. Que tú tienes que, conocidos los hechos, aplicar la sanción. Si no lo haces en el momento oportuno, entonces vas a tener que asumir las consecuencias de ello. ¿Ya? Claro que hay una sentencia de la Corte Suprema en el cual ha durado creo un año y entonces se hace una investigación y al año lo despiden. Pero se dice un poquito y están afectando el principio de hace un año se hizo esta situación y un año después no puede despedir. La Corte Suprema dice depende del caso, porque si el caso es complejo y amerita una investigación más rigurosa, más estricta, tiene que terminar la investigación. Pero terminada la investigación, si tú no aplicas inmediatamente la sanción correspondiente, estás perdonado. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Qué significa el principio de discrecionalidad?
comete la falta dos trabajadores. ¿Ya? Y se supone que uno debe tener un criterio de decir, bueno, si los dos cometieron la falta, a los dos hay que sancionar. Pero resulta de que uno es la primera vez y el otro ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades. Entonces, tú podrías decir, bueno, este que es primerizo, además es un buen trabajador, ¿no? Es equilibrado, es una persona proactiva, ¿no? Es distinto a este que es complicado, quejoso, molestoso. ¿Debemos aplicar la sanción igual para los dos? Entonces, no, a este le voy a aplicar una sanción, una llamada de atención, y a este lo voy a suspender. ¿Es factible eso? De repente el afectado dice un momentito que hay discriminación, ¿no? Porque se supone que somos dos personas y hay un acto discriminatorio. ¿Por qué a uno que a otro? Y el empleador puede hacer eso, discriminación. O sea, yo puedo establecer ciertas pautas distintas para personas diferentes. No por cuestión de género, por discriminación, sino porque me parece que dentro de la relación laboral algunos diríamos que no tienen los antecedentes de ¿se ha entendido? Bueno, ahora tenemos el principio de igualdad ante la ley y trato de oportunidades. Tenemos un asunto casi ya digamos a cortas de diciembre, va a empezar lo que es la fiscalización de las microempresas, porque ya desde junio de este año ya hay fiscalización de las otras empresas con relación a lo que significa la igualdad salarial en género, entre hombres y mujeres. Resulta que a pesar de que existen normas internacionales que dicen a igual trabajo, igual remuneración, en este país, creo que muchos países de Latinoamérica, las mujeres, por realizar el mismo trabajo de los hombres, pagan menos. Y eso significa discriminación. ¿Sí? Entonces, ahí no hay discrecionalidad, sino discriminación, porque se debe pagar igual, ¿no? Entonces hay una obligación, basado en este principio de igualdad de la ley de oportunidades, que los empleadores tienen que establecer una serie de pautas que recursos humanos llamamos, por ejemplo, el mapeo de puestos, la evaluación de puestos, y establecer que a los puestos se les debe asignar un tipo de remuneración, sea hombre o sea mujer. Ahora va a haber la obligación de presentar, ¿no? Los sometimos a venir, les dice que ver tu mapeo de puestos, le hacen informar a tus trabajadores cómo remuneras a hombres y mujeres, si es igual, y los trabajadores tienen que firmar un acta, tienen que decir sí, efectivamente los han informado, ¿no? Pero este principio de igualdad de oportunidades, igualdad de la ley, nos establece que no debería haber razón por qué se puede establecer, por ejemplo, la remuneración en forma distinta. Se habla que dice que falta como 200 años para igualarla en el mundo, ¿no? La remuneración en forma distinta. Pero por no se está haciendo algo. Principio de continuidad. Esa es una de las cosas que podríamos ver con relación a lo que es el contrato de trabajo. Una definición de Ferrari nos dice que con un contrato de trabajo hay una relación entre dos partes, trabajador y empleador, ¿no? Uno le paga su remuneración y otro le presta sus servicios, y como consecuencia de ello se generan este tipo de aspectos. Pero un elemento fundamental es la continuidad. O sea, tú no contratas a un trabajador por un día. Se supone que hay un trabajo que realizar. Y entonces está amparado por este principio de continuidad. Es un contrato, si bien es cierto que es la característica de ser sinalagmático, ser obligación de ambas partes, pero es con prestaciones continuas, ¿no? Tiene un principio, pero no tiene fin. La excepción es, por ejemplo, lo que llamamos
contratos con esa modalidad que vamos a ver, pero esa es la excepción. Se supone que tú contratas a los trabajadores para que realicen una función permanente, continua. ¿Ya? Principio de persecutoriedad. ¿De qué consiste este principio? Bueno, lo vamos a poner con un ejemplo. Ustedes lean, por supuesto, pero no sé si de repente los ejemplos que les pongo les puede interesar. Los que no son de la carrera, con mayor razón, nos ilustra mejor en el campo. ¿Ya? Por ejemplo, tuve un casito en un grifo. ¿Ya? El grifo, tenías los que trabajan, los trabajadores del grifo, y había tenido una serie de problemas financieros. Dentro de ellos, por supuesto, los primeros que persiguen cuando hay una institución financiera es la SUNAT y los bancos, ¿no? Los bancos. Entonces, los trabajadores también les debían sus beneficios sociales. Y para esto, el banco tenía una preferencia formal en cuanto a una garantía hipotecaria, ¿no? Había inscrito una hipoteca, el grifo, sobre los bienes. Y los trabajadores no tenían cómo poder justificar su cobro. Y bueno, a uno de ellos se le ocurrió y dijo, bueno, voy a presentar mi proceso judicial y voy a pedir un embargo después de la hipoteca del banco. El banco tiene el primer rango, una hipoteca, y luego viene el embargo. En la vía civil, la hipoteca manda. Pero en este caso, por este aspecto persecutorio que tienen los derechos de los trabajadores, el embargo prevalece sobre la hipoteca. Y es el banco quien vino a buscarnos y nos dijo, ¿sabe qué? Bueno, queremos adjudicarnos este bien. Adjudicar significa que te lo vamos a tomar. ¿Ya? Porque bueno, ya hemos ejecutado todo eso, entonces ya estaba para remate, para adjudicación y queremos adjudicarnos. Y entonces no podía hacerlo porque tenía que pagarle a quién, a los trabajadores. ¿Y qué es lo que hizo? No buscó y nos pagó. Pagó la deuda laboral y entonces después pudo ejecutar. ¿Qué significa eso? El derecho persecutorio que tienen los créditos laborales sobre otros derechos. Esos aspectos son muy interesantes en el derecho laboral, ¿no? Es igual que cuando hay, digamos, una situación de un proceso de quiebra de una empresa. Antes de la quiebra vamos a ver, digamos, una situación concursal, de copia. Los primeros que se sientan sobre las deudas son los trabajadores, porque tienen preferencia sobre otro tipo de derechos. ¿De acuerdo? No sé si me he comprendido. A ver. ¿Me entendió? ¿Me entendió usted? Si usted sigue de contabilidad, ¿verdad? ¿Me entendido? Ah, si quiere cerrar la puerta. ¿Sí? Sí que es partido. Bueno, les decía de que los créditos laborales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación de la empresa. Y en el caso del sindicato, justamente no, a pesar que tenía ese mismo rango de embargo por beneficios sociales, prevaleció. Y porque constitucionalmente están parados estos créditos laborales, como remuneración, como beneficios sociales. Por ese principio persecutorio. Como decía, cuando el empleador se declaraba insolvente, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es de copia.
y obviamente viene después de las deudas, que los bancos, pero los trabajadores son primero. En los casos en los cuales el control dice simulación o fraude, ahí tenemos que precisar que de alguna manera a veces uno también, una empresa dice, bueno, voy a quebrar y hago otra empresa. Entonces dicen, como esta empresa no tiene A ni 10, ¿de dónde vas a cobrar? Pero ahí también, digamos, si existe lo que nosotros llamamos la idea de que una empresa se forma con otra, o sea, por otra, con los mismos socios, eso se llama vinculación. Entonces dices, tú también puedes cobrar en esta empresa. ¿Ya? O sea, no basta con decir, bueno, somos una empresa. Si es el mismo local, son los mismos socios, todo ello, entonces no puedo decir por ese principio persecutorio ir a la otra empresa y cobrar. ¿Ya? ¿Qué significa vigencia de las normas laborales? En primer lugar, la vigencia significa que tiene un principio y tiene un fin. ¿Ya? Y también tengo que decir que las normas laborales tienen un espacio. O sea, es decir, las normas del Perú son para el Perú. Las normas de Chile son para Chile. ¿Por qué? Eso se llama jurisdicción. Depende del país donde estés trabajando. Pero ahí también hay alguna cosa que tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú celebras un contrato de trabajo en cumplimiento de una relación y este se produce en el territorio de más de un estado? O sea, lo contratas en un lugar, pero lo das en otro sitio, especialmente las empresas multinacionales o transnacionales. ¿Qué sucede? Entonces tú tienes que, en ese caso, ir a algunas reglas. Primero, es juez competente. Competente significa que se va a encargar del caso. ¿Ah? La que establece si hay tratados entre los países, la que señala el tratado. ¿Qué es un tratado? Son normas entre estados. ¿Ya? Y solo si es que no hay tratado, entonces aplica la legislación donde se desarrolla la relación laboral. ¿Ya? O sea, que puede ser que uno ha sido contratado en otro país y viene al Perú y entonces dice, bueno, un momentito, ¿quién es competente? Lo que dicen los tratados que se han firmado en los estados. Pero si no hay tratado, entonces será el juez competente el del país donde se desarrolla la relación. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos casos. Esencialmente, tenemos que tratar con los sindicatos y finalmente nuestro Parlamento Nacional. Otra cosa es la vigencia en el tiempo. ¿Qué entendemos por vigencia de las normas en el tiempo? O sea, lo que decía su compañero, las leyes, los reglamentos, las resoluciones de menor rango, inclusive lo que es el interpares, que vienen a ser los convenios colectivos de trabajo, tiene una vigencia, ¿no? A diferencia de la Constitución, que es una institución más permanente. Las constituciones no varían de la noche a la mañana, no pueden modificarse de la noche a la mañana, tienen un procedimiento y es lo más estable que puede haber, como decía su compañero, ¿no? Tenemos acá la referencia de la Constitución y de ahí tenemos leyes y hay un principio que se llama de jerarquía. Una norma no puede alterar a otra. Entonces, cuando hablamos de la vigencia en el tiempo, hay lo que se llama la famosa irretroactividad, que ya está en desuso, porque solamente ahora hay irretroactividad hay para aspectos penales, ¿no? O sea, digamos, a uno lo sentencian con una norma y luego sale una norma que dice que tiene que ser menos tiempo y entonces se tiene que aplicar la norma actual. En materia laboral también tenemos ese problema. Hay normas que a partir de estas teorías que se llaman la teoría
de los hechos cumplidos y la teoría de los derechos adquiridos. ¿Ya? La teoría de los hechos cumplidos te dice de que las normas rigen desde el momento en que tú estableces la relación, ¿no? Y los adquiridos te dicen, un momentito, hay normas que vienen desde aquí y cualquier situación que se cambie aquí, tú ya adquieres el derecho y continúas con ellos. No hay modificación. Nuestra Constitución ha adoptado la teoría de los hechos cumplidos, no de los derechos adquiridos. Pero hay cosas que se adquirieron antes, ¿no? Como por ejemplo el sistema de pensiones, que se llama las pensiones del sector público. Pues tú adquieres ese derecho antes, por más que se haya cambiado la cosa, tú vas a continuar. Pero a partir de la fecha no lo puedes hacer. ¿Ya? Esos son derechos adquiridos. Bien, entonces, y los... Bueno, acá Marcelo creo que nos da una idea sobre ello. Hay una norma antigua y una norma nueva, ¿no? ¿En qué eso consiste? ¿Cuál era la que debe prevalecer? De acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, la antigua prevalece. Y de los hechos cumplidos, la nueva. Y claro, hace un momento les hablaba de los sistemas de interpretación. Cuando no hay una norma aplicable, o hay una situación concreta donde tú no puedes resolver, y hoy utilizamos los métodos de integración. Una debe ser la analogía. La interpretación extensiva del principio general del derecho. Esto nos señala precisamente el Código Civil cuando dice que no se puede dejar de aplicar el derecho por defecto o insuficiencia de la ley. Entonces, cuando hay un hecho no regulado, le podemos nosotros aplicar o construir una solución específica para ello. ¿A partir de qué? La analogía significa esencialmente que ante un caso que tenemos aquí, podemos buscar una solución de otro ordenamiento. ¿Sí? O sea, podemos utilizar la solución de aquí para acá. Se llama analogía. Es un método de integración. Este método de interpretación también puede hacerse con la interpretación extensiva. Por ejemplo, te dice la ley 29.497. Te dice, ¿sabes qué? En los casos no previstos en esta norma, recurre al Código Procesal Civil. Entonces te está haciendo una revisión, ¿no? Una revisión para que tú, de acuerdo a esas normas, puedas regular en este cuerpo. Esencialmente, casi en todos los procesos especiales hay una regulación extensiva, ¿no? Te dice, de aquí te ayudas con este lado. Podría ser también de repente una interpretación extensiva cuando hablamos de las remuneraciones, ya que podemos hablar con la señorita. Las remuneraciones, no se hace una disyuntiva, ¿no? ¿Qué son remuneraciones y qué no son remuneraciones? Cuando los trabajadores perciben los ingresos. Y eso se hace complicado, ¿no? Porque uno dice, no, todo lo que ingreses es remuneraciones. Teóricamente es así, ¿no es cierto? Pero tú te vas a dar cuenta que tienes una remuneración básica, que tienes incentivos, que tienes además gratificaciones extraordinarias, bonificaciones extraordinarias, que tienes, por ejemplo, una bonificación por hijo. Entonces, oye, ¿todo eso ingresa como remuneraciones? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Los incentivos, las bonificaciones, eso es aparte.
Y entonces uno dice, ¿y dónde dice eso? Bueno, ¿qué norma es la que regula ello? Entonces uno se manda buscando ahí en la 728, donde dicen, hablo de las remuneraciones, vas a buscar en jornada de trabajo, no encuentras esa respuesta. Y solamente vas a encontrar la respuesta en el decreto supremo 001-97, si no me equivoco es el artículo 18, que dice, esto es remuneración y esto no es remuneración. ¿Sí? ¿Cómo se ha hecho esa interpretación? Extensiva. Ha sido de un cuerpo normativo hacia otro. ¿Ya? Y te ayuda a solucionar tus problemas. Y finalmente, si es que no hay forma, aplica los principios. Y con los principios, de todas maneras, tienes que buscarle una solución. Bien. En el caso de una única norma aplicable, hemos dicho que hay el principio del individuo propietario, que es una cuestión de interpretación, del sentido de interpretación. Y lo que hace el juez es efectivamente decir, bueno, me parece que esta forma es más beneficiosa para el trabajador que la otra, en su interpretación. ¿Ya? Como le digo, por el carácter punitivo. Claro que de repente, como dice su compañero, no, pues, un momentito, me parece que la relación debe ser más equitativa, más justa, ¿cierto? Un momentito, si no quiere nada el trabajador, cualquiera tenemos que dar. Si además le ha firmado un documento que dice te lo regalo. ¿Sabe qué? Trabajando de empresa me han maltratado, te regalo mi remuneración, te regalo de todo te regalo. Entonces el hombre dice, bueno, pues está bien, que si me lo ha regalado, usted ha dicho que eso no procede. Por el principio de irrenunciar de derechos. Y en el principio de la norma laboral, le decimos un momentito, el juez hace una operación lógica y dice, ¿qué interpretación hago? La que está a favor del trabajo. ¿Ya? Bien. Cuando hay relaciones entre normas, una norma aplicable se relaciona con otra, superioridad, ¿no? Hemos dicho hace un momento, tenemos aquí la norma que establece que la remuneración, que son conceptos objetivos y no, del 0197, y lo que es la remuneración simple. Entonces, esa norma ayuda a solucionarlo, ¿no? La norma 1, norma 2. La norma 1 va a ser suplida, y también tenemos la complementariedad y subsidiariedad. Entonces, este tipo de relaciones que existen en las normas nos ayudan a nosotros, especialmente a los operadores de justicia, a solucionar los casos controvertidos. Es como, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta ahora que estamos en un problema político bien complicado. ¿Sí? ¿Cuál es el momento político? El momento político es que de repente hay el Congreso y entonces dice, oye, un momentito, ¿y qué va a decidir el Tribunal Constitucional? Porque aquí ya las instituciones que han admitido la demanda competencial, pero no se sabe, porque aquí el tema central, de fondo, es qué es la cuestión de confianza, ¿no? Y entonces, por allá me dice, oye, pero si 1 más 1 es 2, ¿por qué dicen que es 3, 4, 5? Porque en cuestiones de derecho hay interpretaciones. Y estas interpretaciones tienen que ser resueltas, y en el caso del derecho laboral, con mayor razón, teniendo en cuenta la protección que tiene el trabajador. ¿Ya? Sucesión, ¿qué significa? Una norma reemplaza a otra. ¿No? Generalmente usted va a encontrar, y en este momento, por ejemplo, estamos viendo que hay un proyecto de ley general de trabajo. Entonces, la ley general de trabajo no es ley, todavía es proyecto, pero en tanto se convierta en ley, va a reemplazar a todo lo que tiene por sucesión. Pero también la sucesión puede ser parcial, ¿no? Sale la norma y regula una parte, no totalmente. Y uno dice, pero no hecho expresamente, pero tácitamente ha regulado lo, ¿cierto? Tuve una discusión con mi profesor de doctorado en el curso de Derecho de Trabajo y hablamos sobre la microempresa. Entonces sacó sus
diapositiva y me dice, bueno, 10 trabajadores, 150 UITs como ventas. Esas son las características de mi empresa. Yo digo, profesor, creo que no está bien, le digo una parte. ¿Por qué? Esos 10 trabajadores se han eliminado. Y solamente hablamos de 150 UITs en ventas. Entonces él me dice, he buscado todo el SPIC, que es como se llama todo el sistema jurídico que está en los datos, y no hay, me dice. Sí, le digo, pero no está en una norma del derecho laboral, sino está en una norma de Produce, que ha modificado ese aspecto. Entonces él no ha entendido que es una modificación parcial. ¿Ya? Entonces es muy importante ver eso, que puede ser resuelto de esa manera por otra forma, parcialmente, no totalmente. ¿Ya? Perfecto. En ese caso, la decisión en dado caso vamos a hablar del problema, ¿no? En ese caso, la solución del problema, de acuerdo a esa norma que está totalmente expresa en otro documento, que no es ninguna normativa que regula lo que es la parte laboral, para efectos de ese caso, ¿quién tendría la decisión? Solamente el juez, y él aplicaría la medida que a él le parece conveniente para solucionar el problema o el conflicto. El juez solamente va a participar cuando haya un conflicto de interés. O sea, cuando le lleves un caso al juez. Al juez no le puedes consultar. ¿Entiendes? Eres tú, en tu actividad, en tu trabajo, quien tiene que resolver. Entonces, si la norma te dice de que ya no es necesario los 10 trabajadores, entonces tú tienes que acatar. Lo que yo estoy planteando es que mi profesor no entendía que hay modificación parcial y que esta puede ser con una norma distinta, pero sí ha modificado. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros operamos directamente y sabemos que ya debe ser de esta forma. Si no, nos guiamos por las 150 UITs de ventas. ¿Entiendes? Ahora, si es que de repente una empresa dice, no, un momentito, yo insisto en tal cosa por acá, llevará su caso al Poder Judicial. Y el Poder Judicial dirá, pues sí, efectivamente, ya sabe que ya está regulado por esa norma. ¿Sí? Porque no hay vacío. Ya está regulado. ¿Sí? Solo que el profesor, ¿cómo se llama? De la Corte Superior, no había visto esa parte que solamente no se puede ver en el momento de trabajar con las empresas, ¿no? Entonces, bien. Entonces, cuando hay varias normas, hay un sistema de complementariedad, ¿no? Una norma puede dejar incompleta a otra y otra puede complementar. O sea, este sistema de integración que nosotros tenemos que entender solamente para fines de aquí del diplomado, que se pueden presentar estos aspectos. ¿Ya? Entonces, yo tengo la idea que los que siguen recursos humanos tienen que tener alguna idea del derecho laboral. ¿Por qué? Porque obviamente van a interactuar con abogados, con jueces, con ministro de trabajo, con la SONAFIL, y muchas veces, digamos, no van a entender cómo te relacionas con ellos, ¿no? Por ejemplo, hoy día tenemos un problema con una empresa en Moquegua, la multa propuesta por la SONAFIL era 80.000 soles. Y el problema del gerente no entendía que había que hacer firmar un documento que se llama asistencia a los trabajadores. Bueno, decía, pues yo he hecho firmar, pero se ha desaparecido. Entonces la norma dice que por ningún motivo se puede perder. Entonces había que explicarle, digamos, al gerente estos aspectos, cómo funcionan los aspectos prácticos de la norma, ¿no? Entonces, por eso digo yo que hay que tener una idea sobre lo que significa las relaciones entre normas, los principios. ¿Sí? Bien, esta parte que hemos visto es diríamos, una parte complicada porque generalmente es para los abogados, ¿no? Pero era necesario que ustedes sepan ello porque de alguna manera me parece a mí que el aspecto más importante es esto que vamos a ver ahora.
Y es el contrato de trabajo. ¿Sí? Ya les había indicado que el contrato de trabajo tiene tres elementos: prestación personal, subordinación y remuneración. Cuando encontremos esos tres aspectos, hay una relación laboral. Y lo que decía sobre la señorita que presentó su recibo de horarios, perfectamente tenía que entenderse que es un contrato de trabajo porque esos tres elementos. Esos tres elementos se pueden descubrir con la aplicación del principio de primacía laboral. ¿Por qué? Porque definitivamente le puedes dar el nombre que tú quieras: locación de servicios, contrato amical, pero si están en esos elementos, hay una relación laboral de contrato. ¿Cuáles son las características del contrato de trabajo? Primero, que se realice en un centro de trabajo, que se trate de un servicio prestado durante una jornada, que se elabore de manera exclusiva, que se haya celebrado de forma indeterminada. Aquí, cuando hablamos de forma indeterminada, el artículo 4 del decreto 003 de la ICTR te dice que hay dos formas de contratar: una que es a tiempo indeterminado y otra que es sujeto a modalidad. ¿Ya? Pero el tiempo indeterminado no tiene forma, es verbal. Podría ser escrita, pero verbalmente puede ser, o sea, no necesitas de documento. Cuando me ha dicho, oye, contrato, documento, el derecho no lo necesita. El contrato es, diríamos, el consentimiento de una parte. Yo sí me he entendido. O sea, contrato de trabajo no es sinónimo de documento. Puede haber un contrato de trabajo sin documento. Nosotros tenemos un caso en la empresa. Cuando yo empecé a trabajar en la empresa tenía ya tiempo constituida y esos estudios estaban trabajando. Yo me reintegro como recursos humanos hace alrededor de 6 meses, 7 meses, algo así. ¿Okay? Ellos con sus trabajadores más antiguos no tienen absolutamente ningún tipo de contrato firmado, no tienen ningún tipo de boletas de pago, no existe algo que solamente que aparecen en planilla, podríamos decir así. ¿Cómo se solucionaría ese caso? ¿Qué se debería aplicar en ese caso? Porque no existe ya un contrato, son prácticamente trabajadores fijos de la empresa. Claro. Tal como te digo, el contrato de trabajo no es sinónimo de documento. Y al no ser sinónimo de documento, solamente existe, tú tienes que probar que existe una relación laboral. Eso existe. ¿Y cómo lo vas a probar? Hay muchas formas. Primero, testigos, personas que ven que efectivamente trabajas. Diremos algunos recaudos que puedas tener tú. Por ejemplo, usted, aunque no va a creerme, yo he demostrado que un trabajador tenía cerca de 20 años trabajando sin contrato.